nos vamos a comunicación telefónica porque hoy es el Día Internacional para la Prevención del Abuso Sexual contra niñas, niños y también sumamos ahí adolescentes. Por eso es que tenemos en línea a la defensora de derechos de niños, niñas y adolescentes de la provincia de Jujuy, Alejandra Martínez, que la tenemos en línea. Alejandra, ¿cómo estás? Buenos días. Carla y Hugo, te saludamos. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Buen día, Hugo. Un gusto saludarlos, igualmente a toda la audiencia. El gusto nuestro, Alejandra, y mucho más porque contextualizamos esta llamada en el Día Internacional de la Prevención del Abuso Sexual, que nos parece elemental también ponerlo en agenda. Sin lugar a dudas, es un día muy importante de reflexión sobre una situación verdaderamente de tragedia para quien sufre una situación de esta naturaleza. Todas las poblaciones son importantes, pero la población de niños, niñas y adolescentes en una sociedad es la más importante que puede existir. Necesitamos que se cumplan cada uno de sus derechos, necesitamos contribuir a su desarrollo integral. Y el impacto que sufre un niño, una niña, un adolescente que sufre una situación de esta naturaleza tiene múltiples consecuencias. El impacto es sumamente negativo en su vida, por lo que quisiera que esta conversación con ustedes y con toda la audiencia fuera en el plano de la prevención, en el plano de aumentar los cuidados. Hay campañas de UNICEF muy interesantes que dicen palabras o que las son tituladas de una manera muy simple, como quitémonos la venda o abrir los ojos, y en realidad parece una cuestión y es de términos cotidianos, pero creo que tiene una importancia fundamental. Martínez, Cuando uno perdón. tiene en cuenta estas situaciones de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes ocurren en el ámbito familiar en un 75-80%, entonces se da cuenta de que hay situaciones que no las vemos, no las notamos, no le prestamos atención y necesitamos cambiar totalmente esa conducta para que nuestros niños, niñas y adolescentes puedan crecer seguros, desarrollarse plenamente y que se respeten todos sus derechos. Martínez, ¿qué tal? Hugo Krasnobroda la saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Recién le escuchaba hablar de la importancia, ¿no? De resaltar todo lo que sería la lucha por evitar abusos infantiles, ¿no? Violaciones de los derechos de los niños, la importancia que eso tiene, los traumas que genera. ¿Cómo vivió usted como funcionaria, ¿no? Como funcionaria provincial, que Argentina no haya adherido en la ONU, sea el único país de la ONU que no adhirió a la lucha y a la prevención contra la violencia contra las mujeres y las niñas? ¿Qué evaluación tiene como funcionaria? Bien, hay dos cuestiones, digamos. Diría yo que fundamentalmente como alguien entre muchísimas otras personas que dedicamos gran parte de nuestra vida a esta lucha que tiene que ver con los derechos humanos, con los derechos por las mujeres, por las niñas, niños, adolescentes. Creo que es un retroceso. Siento que es importante la expresión que pueda realizar nuestro país entre todos los países del mundo, pero fundamentalmente las implicancias que tienen hacia el interior del país en el compromiso del cumplimiento de toda la normativa que se encuentra vigente, por supuesto, y en este caso desde la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley 26061, entre otras. Pero también creo que aquí en la provincia de Jujuy hay un compromiso real que está plasmado en acciones, en políticas públicas, en definiciones muy concretas y que se seguirá con toda vocación, con toda dedicación en la misma línea. Tiene que ver con la lucha contra la violencia hacia las mujeres, hacia las niñas, hacia los niños y adolescentes. Recuerdo que desde el año 2015, desde el gobierno del contador Gerardo Morales y desde el gobierno del gobernador Carlos Sadir,
se está trabajando y hay decisiones muy firmes, digamos. El Consejo de la Mujer está trabajando plenamente, saben ustedes que tiene rango ministerial y es un organismo que está cumpliendo con todas sus funciones. Y en lo que respecta al tema de infancias y adolescencias, lejos de ir hacia un sentido que deje de lado la institucionalidad, muy por el contrario, y en cumplimiento con la Constitución de la provincia, se ha creado hace muy poco tiempo esta Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que tiene por objeto el de velar, el de supervisar el funcionamiento del sistema de protección de derechos, en el marco de la 26061, de la 6294 y de la Constitución de la provincia. Ahora, obviamente también van en sentido contrario el gobierno de la provincia y el gobierno nacional en esta política, porque usted recién bien dice, se creó este nuevo organismo de la Secretaría de la Niñez y a nivel nacional se eliminó, por ejemplo, el Ministerio de las Mujeres, es decir, en la provincia se agregan organismos públicos y a nivel nacional se sacan. En realidad yo diría fundamentalmente que y nuestras instituciones son como bastante pequeñas en relación a cualquiera que pudiera haber existido, pero creemos que son los equipos imprescindibles para dar respuesta a la enorme cantidad de casos que se presentan a diario. Son miles de casos los que se atienden en la Secretaría de Infancias y Adolescencias. Estamos recibiendo casos de complejidad también aquí en la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y estamos desarrollando un trabajo con todo compromiso que creemos que es muy importante. Estamos trabajando, volviendo al día para la prevención del abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. Estamos trabajando en todas o con todas las instituciones que nos lo han solicitado, y con organizaciones de la sociedad civil. Creemos que es muy importante, yo diría en dos planos, ¿no? Por un lado, el plano que tiene que ver con el Estado, que es el máximo garante de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y en ese sentido, la educación, la conciencia, esta contribución que hacen los medios de comunicación es muy importante. Informarnos, educarnos, conocer los derechos de los niños, de las niñas y adolescentes, compartir la información con la familia, con toda la comunidad. Las charlas que brindamos en las escuelas tienen una gran repercusión, una buena respuesta, con lo cual nuestra preocupación está por llegar a cada rincón, a cada sitio, para hablar de estos temas, fundamentalmente con los chicos. Alejandra, teniendo en cuenta, ¿no?, que se van generando estos espacios, las herramientas de prevención, de acción, incluso de protección efectiva contra el abuso infantil, preguntarle, porque entendemos de que vienen haciendo un trabajo interdisciplinario, porque no es solamente una rama nada más la que se aboca a esto, sino que hay profesionales que están abocados al día a día de esta problemática. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque del otro lado quizás la problemática está ahí, viviéndose en el seno familiar, en un espacio intrafamiliar, lo ponemos de esa manera, pero ¿cómo nos damos cuenta de que hay un abuso, hay un maltrato infantil para aquellas personas que tienen contacto directo con niños, niñas y adolescentes? Bien, ahí hablaba del plano estatal. Y puede ocurrir que esas situaciones, por ejemplo, en la escuela, de cambio de conducta, de cambio de actitudes, incluso los silencios, a veces la ira injustificada, reacciones que no son las habituales, esos son señales que pueden llegar a tener relación con algún tipo de violencia, de vulneración de derechos que está sufriendo un niño, una niña, un adolescente. En ese sentido, siempre recordamos el deber de comunicar en forma inmediata a la autoridad de aplicación. Y hablaba de un plano que es el Estado. Jamás el organismo de aplicación puede decir, hace la denuncia y recién te atendemos. Nunca debería decir una cosa así. La ley expresamente en la ley 6294 dice con toda claridad que esta denuncia
debe ser efectuada ante el organismo de aplicación, de manera tal que es muy importante que los operadores, que el sistema de protección de derechos tengan en cuenta esto y no vayan a demorar en absoluto la atención. Jamás se debe hacer eso porque estaríamos incumpliendo la normativa y estaría presentándose una falla en el sistema. Otra cuestión para tener en cuenta, tampoco debe ocurrir que pierda tiempo ante una situación, mucho más cuando es reciente, tiene que inmediatamente realizarse o llevarse a cabo el protocolo de actuación dentro del Ministerio de Salud. Entonces, la revisación médica, la atención médica, la asistencia, con todo lo que corresponde, la escucha activa y demás, tiene que hacerse inmediatamente a los efectos de proteger la salud de la niña, del niño o de la adolescente, ¿no? Y estas son cuestiones fundamentales. Posteriormente, digamos, o dado a conocer en la comisaría, también es muy importante que se realice una escucha de esta naturaleza, que no haya un juzgamiento, que se genere el ámbito de confianza, que permitan a la persona estar acompañada por quien considere de su confianza y le dé seguridad. Tampoco debe requerirse que se venga con una persona adulta. Podría llegar un adolescente o podría llegar un niño a la comisaría, y entonces ahí es fundamental que jamás diga la gente de la policía, decir, no, si no viene un adulto no puedo tomar la denuncia. No, le toma la denuncia en el acto y se pone en contacto con la autoridad de aplicación, con la línea 102 a los efectos, y por supuesto con los ayudantes de fiscales para que esto transmitan también a los fiscales y tomen las decisiones correspondientes. Te digo algunos pasos fundamentales. Una última pregunta por mi parte. ¿La secretaría que usted conduce en el año que viene va a tener más fondos de los que tuvo este año según el presupuesto? ¿No hay un incremento de fondos para la lucha contra estos flagelos? Mira, en primer lugar, digamos, este es un organismo independiente que ha sido creado este año, con lo cual hemos dispuesto, no está dentro del presupuesto de la provincia contemplado, porque, reitero, fue puesto en funcionamiento este año. El próximo año va a estar ya dentro del presupuesto de la provincia. Pero se prevé un incremento de fondos, ¿puedo hablar con el gobernador? Igualmente. ¿Perdón? Pero se prevé un incremento de fondos para el año que viene, ¿pudo hablar con el gobernador, tanto eso, o más o menos seguiría igual? Pero sin duda alguna, la preocupación por las situaciones que tienen que ver con niños, niñas y adolescentes en la provincia es una cuestión no declamativa, sino por el contrario, es totalmente de compromiso concreto. Esto quiere decir que hemos podido contar con los recursos necesarios y que vislumbro que para el próximo año será de la misma naturaleza. A pesar de no haber tenido fijado en el presupuesto las partidas correspondientes, hemos podido contar con ellas sin ningún inconveniente porque así lo dispuso el gobierno de la provincia. Y el próximo año, sin lugar a dudas, también ocurrirá lo mismo. Alejandra, qué importante esto de la línea gratuita, bien lo decías ahí al pasar, y nos parece fundamental también tener en cuenta cuáles son los medios de comunicación por si necesitan llamar, si pasa algo en la casa, si pasa algo en la escuela, si tienen conocimiento de algún lugar o alguna actividad que esté justamente vulnerando los derechos de tanto niños, niñas y adolescentes, como el conocimiento de alguna situación en particular que pueda de esta manera, mejor dicho, activar un protocolo de contención. Sí, la línea 102 ha sido, creo, una de las herramientas más valiosas que ha tenido la provincia de Jujuy. En otros lugares, en otras provincias, es una línea de asesoramiento,
fundamentalmente. En el caso de Jujuy ha tenido un trabajo muy, muy amplio. Recuerdo que no solamente en este momento que está trabajando muy, muy bien, recuerdo también cuando estuvo a cargo del doctor Agustín Garlati como secretario de Infancias y Adolescencias y el doctor Maximiliano Danner como director de Niñez y Adolescencia. Sí. Y ha sido un trabajo de gran compromiso, de poner los equipos a disposición de toda la población en cualquier horario, los 365 días, de manera tal, digo, hay allí un servicio de escucha atenta, de escucha activa, un servicio con el que puede contar la comunidad ante una situación de vulneración de derechos que es fundamental, ¿no? Hoy están el doctor Mario Bacaflor, están también el doctor Sergio Vidaurre y la doctora Adriana Camacho, trabajando también con todo compromiso. Esta línea es fundamental ante la detección de cualquier situación. Y lo que quisiera decir, porque hablaba de dos planos, y dije lo del Estado, yo creo que es fundamental, por supuesto, la sociedad en su conjunto, pero en la familia. La familia es fundamental, allí podemos hacer mucho. Y creo que las mamás, los papás, los y las responsables de los niños siempre están cuidando, cuidado que no te vayas a caer, esa actividad o ese juego te pone en riesgo. Necesitamos estar mucho más atentos a algo que está pasando en algunas oportunidades en el pequeño momento que nos ausentamos. Entonces creo que ahí hay que poner un gran énfasis, hablar con los chicos, comentar de los riesgos, hablar de cuáles son sus partes íntimas, de cuáles no deberían ser tocadas, que si les genera algún tipo de incomodidad, que hablen, que jamás callen, que no tienen culpa, que están siempre a disposición para protegerlos, de todas las personas, ¿no? De todas las personas. Recordar que entre el 75 y el 80% se da dentro de la casa. Entonces, sí, creo que es importante hablar de estas cuestiones con nuestros hijos para evitar hechos que generan, reitero, un impacto muy negativo en sus vidas, ¿no? Y a prestarles toda la atención. Así es, Alejandra, le agradecemos un montón por su tiempo, seguro vamos a tener la posibilidad de dialogar más adelante. Es un tema delicado del que uno se quisiera sentar y hablar sin tiempo, porque es así, pero usted entenderá que en radio el tiempo apremia. Igual dejamos abierta la posibilidad de dialogar con usted más adelante. Sin lugar a dudas. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Hugo. Quiero decirles, por favor, sí, en las escuelas es fundamental. Justamente este fin de semana ha sido de gran cuestionamiento de la semana anterior, sí, lo que tiene que ver con la educación sexual integral en las escuelas. Aquí en la provincia de Jujuy hay una ley y hay un material muy valioso, muy importante, muy respetuoso. ¿No es pornográfico, como dice la vicepresidenta? En absoluto, en absoluto. Bueno, aclarémoslo, porque en este momento la gente está escuchando en los medios cualquier cosa, sí, hablan de degenerados por ideología de género, está todo mezclado, así que me parece muy bien que la provincia también marque esto, una postura clara, ¿no?, a favor de la ESI. Así es. Quiero que las mamás, los papás, se queden muy tranquilos. Hay un material valiosísimo en Jujuy, construido por profesionales de la provincia de Jujuy, pero bajo la supervisión y con todo el apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas. Y son mecanismos, herramientas que tienen los chicos una vez que las conocen para decir sencillamente no. Esta parte no me siento cómoda, no quiero que me toques, no quiero esta situación. Y entonces aprenden también a pedir ayuda, a hablar, a comunicarse, a qué está bien y a qué no está y no deben permitir. Por eso es tan importante que no nos neguemos, sino por el contrario, que exijamos que los chicos reciban educación sexual integral en los términos que está planteado en nuestro manual jujeño,
reitero, construido aquí por agentes muy preparados de la provincia de Jujuy. Así que bueno, dejarles un gran abrazo y agradecerles muchísimo por este espacio importante. Los agradecidos somos nosotros, Martínez, muchas gracias. Un abrazo, adiós. Muchísimas gracias. Ahí pasaba Alejandra Martínez, defensora de derechos de niños, niñas y adolescentes en la provincia de Jujuy, Día Internacional de la Prevención del Abuso Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes. Elemental lo último que dijo, esto que nosotros lo decíamos al principio del programa, que estas herramientas son las que abren la puerta y los detonantes como para poder de esta manera no solamente hablar con nuestros niños en las edades adecuadas sobre el tema, sino también buscar como una herramienta para poder contenerlos y poder destapar una olla que muchas veces pasa muy cerca de nosotros, y por eso es que le preguntaba qué es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de hablar de esta flagelación, una problemática latente no solamente a nivel nacional, a nivel mundial, sino sobre todo a nivel local, ¿no? Sí, lo increíble, digamos, es que esté en debate público, y ni más ni menos que en la figura de la vicepresidenta de la Nación, el hecho de que se distribuya material gratuito, porque esto es muy importante, material gratuito, de educación sexual, y que también yo tengo que dar, esto es una opinión, no es opinable, no hay una verdad. Si dice la palabra, la verdad no leí el de la provincia de Buenos Aires, el manual que causó todo este problema, y que al que dijeron ser pornográfico por mencionar una vez la palabra pija. Lo que me parece también, y repito, es una opinión personal, es que a veces el vocabulario, para llegar realmente, si lo que nos interesa es llegar a los pibes y que el mensaje sea bien entendido y se usa esa palabra cotidianamente, y bueno, no está mal que los chicos sepan a qué se refiere esa palabra también, porque se usa. Si la intención es aprender y cuidarse, es una cosa. Ahora, si la intención es ser políticamente correcto y bueno, no sé, es otra. ¿Sí? Creo que la del gobierno nacional es ser políticamente correcto, y la que debería tenerse es enseñar. Políticamente correcto en ciertas cosas, si tenemos que ponernos a hablar políticamente correcto de los discursos y los actos y todo, es toda una situación, ¿no?